Doy gracias a Dios porque permite que grabe este tema. Estamos tratando en el capítulo 21 del libro de Jueces la manera en que el pueblo de Israel pensó y estaba actuando para que la tribu de Benjamín, que peligraba extinguirse, desaparecer, pues volviera a establecerse. Vamos a volver a leer eh, ahora en este capítulo 21, el versículo 15, porque después de hacer los altares, hacer los sacrificios, de orar, de invocar a Dios, entonces vuelven ellos a hacer una investigación. Cuando ellos se habían reunido en el principio, donde comenzaron a tratar este tema de la esposa del levita que había sido muerta por los abusos de las personas de Gabaa, y el levita después desmembra su esposa y manda a todo Israel. Se provoca una conmoción en todo Israel y entonces ellos convocan una reunión de todos, donde nadie podía faltar. Ya hemos visto que antes de consultar a Dios, ya ellos habían tomado la determinación que ningún israelita de ninguna tribu podía darle su hija a uno de Benjamín para que se casaran. También ahora estamos encontrando aquí otra acción que ellos habían señalado o dicho cuando hicieron la convocatoria. Antes de decir, vamos a leer lo que dice el versículo 5. Y dijeron, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión ante el Señor? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese al Señor en Mizpa, diciendo que lo harían morir. Así que esta reunión que se tuvo allí en aquel momento no fue una reunión donde las personas voluntariamente se reunieron, sino con que los que fueron impactados por lo que se había hecho en Gabaa y por la forma en que el levita había descuartizado a su esposa y la había enviado a todas partes, los que señalaron o hablaron o llamaron para esta reunión, sin consultar a Dios también, condenaron a muerte a todo el que no fuera a la reunión. Un exterminio completo de la ciudad o las personas que no fueran a esa reunión. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Y los de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano. Y dijeron, una tribu de Israel es cortada hoy. Ellos querían mantener la existencia de la tribu de Benjamín, pero por causa del pecado cometido, de la violación hecha por algunas personas y las medidas que ellos tomaron para castigar esa obra mala que se había hecho,
provocaba la extinción de la tribu de Benjamín, y no solamente la extinción de la tribu de Benjamín, sino también la muerte de muchas más personas inocentes. Y aquí quiero señalar en este momento, dar algunos datos no precisos. Después trataré de dar los más precisos, aunque nunca se puede dar los datos precisos, exactos, porque la Biblia no lo señala. Lo que se estaba castigando, uso la palabra que ellos usaban, castigar el mal que se había hecho. Lo que había sucedido es que había muerto una persona. Había muerto en una forma infame, en una forma abusiva, pero era una persona. Se desata la guerra porque Israel entero va a la guerra. Benjamín se pone del lado de los que hicieron el mal, y hasta el momento en que Israel gana la batalla, encontramos que habían más de 60.000 personas muertas, 40.000 de Israel y más de 20.000 de Benjamín. Después de la derrota de los ejércitos de Benjamín, entonces los israelitas se dedicaron a matar a personas inocentes que no tenían nada que ver con lo que se había hecho, personas a las que tampoco se había llamado a la reunión, pero por el mero hecho de ser de Benjamín, y Benjamín ayudar o ponerse de parte de los de Gabaa, entonces condenaron a muerte a todas las personas y pasaron por Israel matando no las personas de 20 años arriba, sino todas las personas, los viejos, los niños, todas las personas de Benjamín habían o las mataron. Fueron muertas en esa ocasión, o sea, las mataron. Una forma inadecuada completamente y en contra de la voluntad de Dios, donde se mataron tantas personas, tantas miles de personas, y la aniquilación lo más posible de la tribu de Benjamín. Entonces, ellos se arrepienten porque va a faltar una tribu. Y en su reunión van a tratar de ponerse de acuerdo en lograr que la tribu de Benjamín no se extinga, pero sin faltar al cumplimiento del juramento que ellos habían hecho a Dios. Pero ese juramento que habían hecho a Dios era un juramento indebido. No correspondía un juramento así de matar a todas las personas de Benjamín, pero aún más de matar a todas las personas que no asistieron, las personas de 20 años arriba que no asistieron a la reunión que se había convocado. ¿Qué culpa tenían esas otras personas? Pero todo esto fue el resultado de hacer, vamos a poner entre comillas, justicia con lo que había sucedido con la esposa concubina del levita. Tanto derramamiento de sangre,
tantas muertes. Es la manera en que el pueblo de Israel, que en ese tiempo no obedecía a Dios, que cada cual hacía lo que le parecía, lo que ellos encontraron como justicia fue la muerte de miles y miles de personas. Esto que estoy tratando con este capítulo, estos capítulos que hablan de este caso en el libro de los jueces, del caso de Levita y la concubina, lo estoy tratando en el marco que en la actualidad, en el momento en que yo estoy hablando, está ocurriendo en una guerra que lleva a cabo Israel contra fuerzas opositoras a ella, con Hamas, Hezbollah, y en esa guerra que ha habido, que está habiendo, hay muchos muertos, hay más de 30 o 40.000 muertos, yo no sé la cantidad exacta, pero cuando comparamos una guerra donde vemos la destrucción de los bombarderos y de todas las masacres que se están haciendo, y la comparamos con la cantidad de muertos que hubo en esta historia de Levita y su mujer, su esposa, hay mucho, mucho, mucho más. Yo no sé, pero que más del doble, según lo que entiendo, de muertes en aquella ocasión para hacer la justicia de una persona que habían matado en una manera inicua. No es una manera de hacer justicia, pero es un relato que aparece en la Biblia. Aparece también la manera en que los israelitas están tratando de resolver este asunto que ellos tenían y todas las matanzas y todas las muertes que sucedieron. Cuando las personas están lejos de Dios, cuando las personas cada cual hace lo que le parece y van a hacer justicia, no hacen justicia en realidad, porque la justicia del ser humano, pecador, motivado por el pecado, la justicia del ser humano, la palabra de Dios dice, es como un trapo de inmundicia. Lo importante de este caso es que las personas al leer esta historia juzgan a Dios por el relato hecho como si toda esta matanza, como si toda esta cantidad de personas muertas fuera culpa de Dios. Y quiero destacar aquí, por eso lo estoy diciendo, que esto, lejos de estar Dios siendo culpable de todas esas muertes eran causadas por el pecado, porque las personas habían dejado de obedecer y seguir a Dios. Era la obra del diablo metido en las personas y guiando a las personas que debían actuar de otra manera, porque si hubieran actuado de otra manera, no hubiera una historia tan triste y tan difícil como esta de tantas personas inocentes muertas, comenzando con la esposa del levita, que no debió haber muerto de esa manera, y todos los que después, para poner las cosas en orden, resultaron muertas por la barbarie de las personas que estaban lejos de Dios, pero que lo hacían supuestamente en el nombre de Dios.
Las personas lejos de Dios que no obedecen a Dios, cuando hacen algo, aunque diga que lo hagan de acuerdo con la voluntad de Dios, están actuando muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Esto volveré a tratarlo más adelante en un tema después que termine esta historia de una recopilación de esto que estamos tratando, donde vamos a ver cómo es que Dios actúa para hacer justicia, para hacer misericordia y para también actuar con amor, que es una manera completamente distinta. Bueno, vamos a leer, después de estas palabras dichas, vamos a leer más aquí en la Biblia. Repito ahora versículo 6, versículo 7 después. Y los de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, una tribu de Israel es cortada hoy. ¿Qué haremos para conseguir esposo para los que han quedado? Esas personas que habían quedado sin esposa eran los benjaminitas que estaban en la cueva, escondidos de los israelitas que los querían destruir. Y vamos a seguir leyendo. ¿Qué haremos? Dice el texto, nosotros hemos jurado por el Señor que no le hemos de dar nuestras hijas por esposa. Entonces, cuando van a analizar qué van a hacer para solucionar el problema de la tribu, en vez de pensar que este juramento que ellos habían hecho era un juramento indebido sin consultar a Dios y dar marcha atrás a su juramento, en vez de actuar en armonía con Dios, lo que hicieron fue buscar maneras de hacer las cosas que tampoco estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aquí nos encontramos una cosa. El hombre pecador deja de obedecer a Dios y seguirle. Es lo primero que se señala cuando este relato se dice, no había rey, y termina la historia diciendo cada cual hacía lo que quería. En vez de obedecer a Dios, obedecer lo que Dios les había enseñado mediante Moisés, mediante Josué, mediante lo que Dios le había enseñado en la palabra de Dios escrita, y hasta este momento Moisés había escrito, en vez de obedecer a Dios, ellos se enquistan en sus pensamientos, en sus decisiones tomadas de una manera alejados de Dios, y entonces buscan soluciones sin renunciar a lo que ellos habían hecho en una forma mal hecha. Y esas soluciones, aunque finalmente resolvieron, esto lo explicaremos en su momento que estamos haciendo, trajeron más desgracia, más injusticia, más muerte y más sufrimiento y más deshonra al nombre de Dios. Vuelvo a señalar aquí algo que en dos ocasiones he mencionado desde que comencé a hablar de este relato. Son sucesos feos, sucesos tristes que deshonran a Dios,
Y sin embargo, Dios guió para que estas cosas mal hechas se supieran, así como en la Biblia no se esconde los errores que cometen los hombres fieles a Dios, tampoco se esconden las cosas malas que fueron hechas por el pueblo que Dios levantó para que a través de ellos la humanidad supiera del plan de la redención y supiera que hay una liberación para el ser humano que ha caído esclavo del pecado. Y Dios permite que esas cosas se escriban porque, aunque parece que es Dios el que está haciendo que estas cosas pasen, nos demos cuenta, los hijos de Dios, que es el resultado del pecado, que es a donde el diablo lleva a las personas cuando las personas se rebelan contra Dios. Todo lo que hace el ser humano pecador, rebelde contra Dios, es mal, trae sufrimiento y desgracia al ser humano y deshonra a Dios. Pero finalmente Dios no quedará deshonrado, sino que a través del plan de la redención, Dios quedará vindicado y se verá que cuando se destruya todo el pecado, raíz y rama del pecado, fue de acuerdo a la justicia de Dios y de acuerdo con el amor de Dios. Dejamos el tema hasta aquí. Continuaremos en nuestra próxima grabación. Por favor, comparte este tema para que pueda ayudar a otras personas.